Vai ficar famosa. Falta você dizer. O meu viu e o da minha mãe. Nefrosis, hidronefrosis. ¿Podemos comenzar? Sí. Comenzamos. Buenas tardes. Hoy tenemos que continuar. Y vamos a continuar con un órgano que gracias a Dios tenemos dos, porque van a ver las patologías de hoy y van a ver que hay algunos pacientes que depende del diagnóstico de ustedes para realizarse un trasplante renal, por ejemplo. Vamos a entender que tenemos varias formas de evaluar un riñón, pero especialmente existen dos. La primera de ellas, y es el primer estudio que se debe de pedir cuando el paciente tiene síntomas urinarios, es ecografía renal y vías urinarias. ¿Cuáles son algunos síntomas urinarios? Disuria, anuria, poliuria, hematuria. Perfecto. Ecografía renal y vías urinarias comprende riñón, uréter, vejiga y hay algunos que ven también próstata. Todo esto comprende riñón y vías urinarias. Tenemos que entender que el riñón anatómicamente se divide en partes. El riñón se divide en partes. ¿Por qué es importante entender? Porque el siguiente estudio, que se llama UROTAC, es el gold estándar para evaluar anatomía. Si yo quiero evaluar una malformación renal, una insuficiencia renal crónica, quiero ver el tamaño del riñón, quiero evaluar si mi paciente tiene, dónde está el cálculo del riñón de mi paciente, yo pido UROTAC. Más aún si estoy viendo tumores en mi ecografía, necesito pedir UROTAC. ¿Qué es una UROTAC? Una tomografía con contraste endovenoso de abdomen y pelvis. No necesito darle de tomar contraste al paciente, porque dándole contraste vía oral, ¿por dónde se elimina? Vía oral. Sigan el trayecto. Boca, claro, materia fecal. Materia fecal. Se tiñe esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilio, colon, recto, ano. Yo no necesito ver eso, yo quiero ver riñón. Entonces, mandando de forma endovenosa, se filtra por el sistema vascular y va al riñón. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué no pido tórax? Porque no tengo ninguno de estos órganos en el tórax, hasta donde yo sé. Entonces, no irradien de manera innecesaria. No utilicen ese pensamiento que dice, ya está ahí en la camilla, vamos a hacerle tórax también. ¿Por qué? ¿Para qué? No. Entonces, la UROTAC, ¿qué es? Fíjense que esta puede ser una pregunta de falso y verdadero. La UROTAC consiste en tacar de riñón. ¿Existe el tacar de riñón? No. Tacar es única y exclusivamente para pulmón. No existe tacar de otra cosa, no existe. La UROTAC consiste en B. Tomografía con contraste oral endovenoso de abdomen y pelvis. UROTAC consiste
en tomografía con contraste endovenoso de abdomen y pelvis? Sí. ¿Se dan cuenta que es un juego de palabras? Pero ¿qué es lo que yo tengo que entender el día de mañana? Porque son ustedes los que van a escribir en el papelito y van a sellar, ¿sí? Bien. Hasta ahora, lo único que nosotros pudimos observar y comprender en una tomo contrastada es si la aorta está ligeramente hiperdensa, ¿tiene o no contraste? Sí tiene. ¿Por dónde fue administrado el contraste? Endovenoso. Fue toda la información que yo les brindé hasta hoy día sobre el contraste. ¿Verdad que sí? Hoy vamos a ampliar nuestro conocimiento. Vamos a entender que un estudio contrastado, no importa que se llame UROTAC, no importa que se llame tomografía de abdomen con contraste, todo estudio contrastado tiene fases. Fases significa etapas, periodos, momentos, en donde el contraste se va filtrando por el sistema arterial, venoso y finalmente uréter y vejiga, que es la fase de excreción. Para eso tenemos que entender que el riñón se divide en partes: corteza, ¿qué es lo que vamos a ver contrastada o hiperdensa en una fase arterial? La médula, ¿qué es lo que vamos a ver contrastada en una fase venosa? Tanto la médula como la corteza. Las dos partes del riñón vamos a ver contrastadas. La fase de excreción quiere decir que el paciente presenta una diuresis positiva, hace pipí y el contraste ya salió del cuerpo. Quiere decir que el contraste está en el seno, en el uréter o en la vejiga. Y ahí yo le llamo fase de excreción. Les voy a explicar primero toda la teoría y después vamos a ir a entender en la parte de las imágenes, ¿sí? Entonces, todo estudio contrastado se divide en fases, siempre y cuando el contraste sea endovenoso. Cuando el contraste es oral, no tiene fases, sale por materia fecal. Arterial, donde vemos la corteza. Venosa, donde vemos corteza y médula. Y excreción, donde el contraste ya está por salir del cuerpo y se encuentra en el seno renal, en el uréter o en la vejiga. Dos formas de evaluar riñón. El que primero tienen que pedir siempre, así como piden radiografía de tórax con síntomas respiratorios, urinarios, ecografía renal y vías urinarias. Si es necesario, piden una UROTAC. No es que siempre van a pedir, no, para diagnosticar piedra en el riñón. No necesito otra cosa. Les voy a mostrar que solamente necesito una ecografía. Si veo tumor, ahí pido una UROTAC. Si veo una malformación urinaria en un niño recién nacido, ahí pido una UROTAC. De lo contrario, no es necesario, ¿sí? ¿Cuáles son las patologías que vamos a ver? Tumores, hidronefrosis, absceso y litiasis. Todos sabemos lo que es una litiasis, ¿sí o no? Cálculo. Ya vimos cálculo en la vesícula. Igualito en el riñón. Les voy a mostrar. ¿Qué es absceso? ¿Qué es absceso?
¿Acúmulo de qué? Pus. Absceso es pus. Pus más gas. Absceso. Lo patognomónico de cualquier absceso es ver gas. Les voy a enseñar a ver gas en el riñón. Hidronefrosis. ¿Qué es una hidro? ¿Hidro qué es? Agua. Y nefrosis. Nefro viene de riñón, pero la palabra nefrosis es igual a miosis. ¿Qué es miosis? Nefrosis, nefrosis. ¿Qué es miosis? Dilatación. Miosis es constricción. Y midriasis, dilatación. Cuando nosotros hablamos de hidronefrosis, es acúmulo por dilatación, acúmulo de líquido por dilatación del riñón. El riñón se tiene que ver así. Cuando hay una hidronefrosis, quiere decir que hay mayor cantidad de agua. En este caso es orina, ¿verdad? El riñón va a ser así. Y este es el seno renal y este es el uréter. Y este es corteza más médula. La hidronefrosis es la dilatación irreversible del seno renal. Este riñón es insuficiente. Este riñón ya no sirve para filtrar la sangre y el paciente entra en insuficiencia renal. ¿Qué causa hidronefrosis? Las piedras, los cálculos. Cuando migran los cálculos y quedan en el uréter, obstruyen y dilatan. Cáncer de próstata en estadio terminal, hidronefrosis. La próstata está aquí abajo. El cáncer de próstata hace que todo se dilate, que todo en un estadio terminal, ¿sí? Tumores. ¿Qué eran Birrax? Birrax. Uma escala. Escala de hallazgos en la mama, no solo tumor, hallazgos en la mama. Baltasar, ¿qué es? Baltasar. É a classificação Uno de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Dos graus. ¿De? Dos graus. ¿De quién? Do tumor. O grau de evolução dele. Baltasar. ¿Qué es Baltasar? ¿No vieron? ¿Vieron con la doctora? Qual? Que me reemplazó. Ah, então nós não vimos. Então nós não sabemos o que é não. Eu também não me lembro, não. Então nós não vimos mesmo não. Ah, não tinha nem prestado atenção que ela falou. Gravedad, criterios de gravedad de pancreatitis. Eso vamos a ver entonces de vuelta. Criterios de gravedad de pancreatitis. Es una escala también. Ahora vamos a ver la tercera escala que tenemos que saber en nuestra vida de médicos. Bosniak. Bosniak. Así como Birrax, Bosniak es una clasificación en ecografía o en urotac de los tipos de tumores que puede haber en el riñón. Se clasifica en Bosniak 1, 2, 3, 4. Siendo el 1 un quiste común y corriente, simple, benigno, anecoico, hermoso. Y siendo un Bosniak 4,
cáncer de riñón. Les voy a enseñar a ver un riñón en eco, las fases de una uroTAC y todas estas patologías, pero necesito que me abran los ojos y me presten atención porque necesito apagar las dos luces. Porque no se ve bien lo que les quiero mostrar si las dos luces apagadas. No se duerman, señores. O sea, todo bien si se quieren dormir, pero no dentro de mi aula, dentro de mi clase no. Bien. Si hoy aprenden esto, van a llevar para el resto de su vida. Vamos a empezar ahí. Imagen 1. No hablen a la par que yo. Ya hay ruido en el otro aula. No hablen a la par que yo. Si tienen preguntas, levantan la mano y todos debatimos. Pero yo no tengo que competir con nadie por quien habla más fuerte. No hablen a la par que yo, ¿sí? Bien, imagen 1. Vamos a ponerle el número. 1 y 2. Quiero que se fijen en los riñones. De la imagen 1 versus la imagen 2. Yo les voy a pintar lo que quiero que vean. Riñón derecho. Riñón izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fíjense ahora lo que voy a volver a marcar. ¿Se nota la diferencia de color? Sí. Esto es hiperdenso y el centro es un poco más hipodenso, ¿sí o no? Pues bien, señores, lo que están viendo de hiperdenso es la corteza renal. Si ustedes están viendo la corteza renal hiperdensa y la médula hipodensa, ¿qué fase de la uroTAC estamos viendo? Arterial. ¿Y cómo se ven las otras fases? Fase arterial es cuando la corteza, y parece una hoja de trébol, es solamente cuando la corteza es hiperdensa. Fíjense en el otro riñón de al lado, de la imagen 2. Todo esto es el parénquima renal. Les voy a señalar. Riñón izquierdo, ¿sí o no? Esto negro que ustedes ven acá es igual a lo negro o hipodenso, pero hipodenso negro, que ven ahí. Esto es lo mismo que esto, seno renal. El seno renal tiene orina, tiene diuresis, evidentemente se va a ver negro, sí o sí se va a ver negro. ¿Hay diferencia del parénquima renal entre corteza y médula? ¿Ustedes ven esa diferencia que veíamos en este riñón? Quiere decir que el contraste ya salió del parénquima renal, ya se fue del parénquima. Fíjense dónde está. En los senos renales. Vean, síganle a esto hiperdenso.
Vean hacia dónde se va. Vean este punto blanco. ¿Qué es este punto blanco? O restinho de contraste. ¿En dónde? ¿Qué órgano? Na Uréter, uréter. Y si seguimos, esto va a ir hasta vejiga. ¿Qué fase es? Excreción. Fase arterial, fase de excreción de una urotaca. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve la fase venosa de una urotaca. ¿Qué fase es? Excreción. Este riñón, ¿esta qué estructura es? Acredito ser certo. Seno renal. ¿Este riñón está más hiperdenso que este riñón? Sí. ¿Se ve la diferencia entre corteza y médula? No. Es porque tanto la corteza como la médula están hiperdensas. Así se ve una fase venosa y así se ve, como ya lo vimos, una fase de excreción. Corteza, fase arterial. Médula y corteza venosa. Seno renal, uréter, vean acá, síganle a esto hiperdenso, a este punto microscópico hiperdenso que es el uréter. ¿Dónde entra? Vejiga. Y acá está la vejiga. También con contraste. Entonces, más aún refuerza nuestra hipótesis de que es una fase de excreción. Acá, nuestra vejiga, ¿tiene contraste? No. Porque todavía no llegó a la vejiga. Porque habíamos dicho que era una fase venosa. ¿Sí? ¿Para qué rayos nos sirve esto? Cada fase realza una parte diferente del riñón. Evidentemente, en una fase de excreción yo voy a ver maravillosamente los tumores de vejiga. En una fase arterial, como vimos en esta otra imagen, yo voy a ver los tumores del riñón de una forma súper clara. ¿Se dan cuenta cómo hace un contraste tremendo? A ver. ¿Se dan cuenta que esto está saliendo de la corteza renal? Sí. Vamos a ver mejor. Ahí se ve. Esta es la corteza, lo hiperdenso, y vean cómo el tumor sale de ahí. ¿Se nota? Sí. Ahí hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Hay tumores que son gigantes. Vamos a ver si es este el caso. ¿Qué fase es? ¿Verdad que se nota súper bien? Parece una hoja de trébol. ¿Saben lo que es la hoja de trébol? Hoja de trébol. Igualito. Muy bien. Fase
Fases de un estudio contrastado. A ver si aprendimos. Fase de excreción. Vean dónde está el contraste. Excreción. Ah, miren lo que pueden hacer ustedes con el programa de Radiant. ¿Qué es lo que se tiñe acá? O sea, esta es una reconstrucción en 3 dimensiones de todo lo que está calcificado. O tiene contraste. ¿Se dan cuenta cómo los riñones, los dos están realzados? Sí. Porque tiene contraste. Vean una fase simple. ¿Se ven los riñones? Es porque no tiene contraste. En una reconstrucción en 3 dimensiones se va a teñir, o mejor dicho, se va a ver todo lo que sea calcificado, todos los huesos, y todo lo que tenga contraste. Acá no se ven los riñones porque no son estructuras calcificadas y evidentemente tampoco tienen contraste. Les quiero mostrar esto. ¿Se ven los riñones? Sí. Perfecto. Y ahora les voy a mostrar esto. ¿Qué se ve aquí que no se veía en el otro? Uréter. Uréter y... A ver, les voy a mostrar. Profe, isso é um ataque? Reconstrucción en 3 dimensiones de un átomo. Ah, tá. ¿Por qué yo sé que es en 3 dimensiones? Porque yo puedo subir, puedo bajar. ¿Querés ver la columna de tu paciente en la región posterior, apófisis espinosa? Y das la vuelta y ves. ¿Querés ver la región lateral? Y ves. Acá. ¿Qué es esto que está acá abajo? Vejiga. Entonces, ¿se dan cuenta cómo perfectamente se ven los dos uréteres y la vejiga? Porque es lo que tiene contraste. Un poquito el riñón también se ve. Entonces, me van a saber decir en qué fase estamos aquí. Excreción. Excreción. Esta es la reconstrucción en 3 dimensiones, que es lo que le acabo de mostrar, ¿sí? Patologías congénitas. No generan síntomas en lo absoluto. Es un hallazgo totalmente casual. El paciente ni sabía que tenía esto hasta que se hace una tomografía por otro motivo y encuentra esto. Riñón en herradura. No se separaron los riñoncitos. Los dos producen orina, los dos tienen su sistema colector, solamente que no se separaron, entonces no quedan en la región posterior, en el retroperitoneo, quedan en la región central, porque los riñones no se separaron. Vean este caso. En este caso,
sí está en su lugar. ¿Qué riñón? El izquierdo, y el derecho fue el que quedó medio traccionadito porque no se separaron por completo los riñones cuando se formaron. Riñón en herradura, no se opera, no se hace nada con esto porque los dos riñones funcionan de maravilla. Otra pregunta, y en el grupo de ayer, en uno de los grupos, no era en este, yo tengo, una compañera de ustedes tenía la patología siguiente. ¿Cómo se llama cuando el óvulo se implanta en la trompa uterina? Ectópico. Todo aquello que no está en el lugar donde debería de estar es ectópico. Los riñones también son ectópicos. Cuando están, generalmente suelen estar en la pelvis. La compañera del otro grupo siente su riñón por delante de su útero, acá en la pelvis. Ella tiene un riñón ectópico, por ejemplo. No es muy frecuente, pero ocurre. No se opera, no se saca, no se hace trasplante, porque son dos riñones totalmente funcionantes. La doctora se percató porque le dolía cuando iba a menstruar, porque el riñón estaba en contacto con el útero. Solamente por eso se hizo una ecografía y le diagnosticaron su riñón ectópico. No hay que asustar al paciente, no pasa nada. La naturaleza produce muchas cosas. 2 uréteres en un mismo riñón, por ejemplo. Duplicación ureteral. El paciente puede tener 3 uréteres, 4 puede tener, 2 en cada riñón. Y no pasa nada. Ni siquiera orina más. O sea, el parénquima renal es el mismo, solamente que tiene 2 sistemas colectores. Punto. Duplicación ureteral. ¿Qué riñón es el que está patológico? Izquierdo. ¿Qué riñón es el que está patológico? Acá. Izquierdo. Perfecto. ¿Quién me puede decir el diagnóstico de esta patología? ¿Cómo se llamaba la patología? Donde acumulaba mayor cantidad de agua. Hidronefrosis. Este es el riñón normal. En una eco, el riñón normal parece poroto, fechado. Es igualito. Bueno, es igualito. Esto hiperecoico que ven encima es la fascia de Gerota que envuelve al riñón. Esto que ven aquí, hipoecoico, es el parénquima renal. Y esto que está en el centro es el seno renal, arteria, vena, uréter. El seno renal se ve hiperecoico porque tengo estructuras musculares, arteria, vena, uréter. Fíjense lo que es este seno renal. Dejó de ser hiperecoico y se convirtió en una estructura anecoica. Esta es la hidronefrosis vista en eco. Dilataciones renales. Vean lo que es la comparación entre una eco y una tomo. El seno renal debe ser así chiquito. Y vean lo que es este seno renal. Este riñón va a ir a insuficiencia renal y el paciente va a necesitar trasplante renal. ¿Se puede vivir con un solo riñón? Sí, se puede vivir. A menos que el paciente ya tenga una patología de base, diabético por ejemplo, y ya tenga nefropatía y una de ellas fue insuficiencia renal, probablemente este riñoncito que queda no va a ser suficiente para compensar.
Entonces, ¿se puede vivir con un solo riñón? Sí, dependiendo de la patología de base del paciente. Y, señor, hidronefrosis derecha, porque es el riñón derecho, y este no voy a saber. Bueno, ahí está el hígado, pero no les voy a exigir que en una eco me digan de qué lado es. Que me sepan diagnosticar una hidronefrosis, sí. Doutor, pode acontecer, por exemplo, em vez do ser em ferradura lá, ele só ser o dobro do tamanho, tipo a criança nascer com o dobro do tamanho dele, ter um só? Sí, eso se llama agenesia renal, cuando tiene un solo riñón. Sí, señor. Então, o meu sogro ele tem um só que é do tamanho como se fosse dois juntos. Claro, hipertrofió el riñón para suplir la función del otro que no existe. Eso se llama agenesia renal o paciente monorreno. Mono es uno y reno es renal. Claro que sí, ocurre eso. Y generalmente el riñón, el paciente monorreno tiene un riñón central, en el centro. Sí. Prof, esse tipo de patologia impede as pessoas de levantar peso, por exemplo? Ou não? Impide levantar mucho peso, impide comer mucha carne, les impide comer huevo, porque ese riñón no puede sobrecargarse en filtrar proteínas porque va a la insuficiencia renal. Las nefronas se tapan y el paciente va a la insuficiencia renal. Entonces, un físico-culturista no existe monorreno, no existe. Un paciente monorreno no puede tomar aspirina, no puede tomar dipirona, no puede tomar un paciente monorreno porque son tóxicos, nefrotóxicos. Entonces, no, puede tomar paracetamol, codeína, o sea, la comida, la alimentación, la actividad física diaria tiene que estar milimétricamente calculada en los pacientes que tienen un solo riñón. El embarazo, el sobrepeso en el embarazo es lo que es. Mis respetos totales. Bueno, hidronefrosis en una eco, hidronefrosis en una urotac, ¿qué fase? Está na fase arterial. Venosa. Este es el seno renal y acá está la corteza y la médula. Las dos son hidronefrosis. Esta es una fase venosa de una urotac y esta es una ecografía renal, ¿sí? Diagnóstico de la imagen 1. Yo les digo, yo les tengo que contar, este paciente no tiene contraste. ¿En dónde está el cálculo? En el uretero. Estos son los cálculos que duelen brutalmente y que quedan ahí obstruidos y producen hidronefrosis. Son estos cálculos los que destruyen el riñón. ¿Diagnóstico? ¿Cálculo en dónde? En la vejiga. Esta es la vejiga y este es un calculito en la vejiga. Señor, este está en el uréter, porque ya salió del riñón, este es el riñón, y si está por fuera quiere decir que está en el uréter, ¿sí? Ureteral, litiasis ureteral, litiasis vesical, ¿sí? Tumores. Bosniak. Les puse al lado de cada imagen su cuadrito propio. Y al final también les puse otro resumiendo una vez más. Bosniak 1 es un quiste bien delimitado, anecoico o hipodenso, homogéneo, sin calcificaciones, líquido perfecto. Bosniak 1, sea un quistecito así de chiquitito o sea un quiste de este tamaño, el tamaño no importa, lo que importa es el contenido.
Si yo veo un quiste o una tumoración llena de líquido homogéneo, Bosniak 1, totalmente benigno, no se transforma a cáncer nunca un Bosniak 1, nunca. Ahora, el 2 sí pasa a 3 y el 3 pasa a 4. ¿Y por qué del 1 no pasa al 2? ¿Cómo existe el 2 y ya empieza a existir con calcificaciones? ¿Qué son las calcificaciones? Son estas estructuras hiperdensas que ven aquí y aquí. ¿Y qué es esta línea hiperdensa que está acá en el centro? ¿Saben lo que es el tabique nasal, verdad? Que separa las dos fosas nasales. Tabiques. Todo lo que ustedes escuchen que tiene tabiques son estructuras calcificadas que separan el contenido. Cuanto más tabiques tenga un quiste, es más probable que eso sea un cáncer. Cuanto más tabiques tenga un quiste de mama, es más probable que sea un cáncer de mama. Y así, aplíquese en el órgano donde esté. Entonces, cuanto más gruesos son los tabiques, aumentamos de Bosniak. ¿Y cómo vamos a diferenciar cuándo es más grueso que el otro? Van a ver que es fácil. Bosniak 1, Bosniak. ¿Dónde está el quiste ahí? Y es un quiste un poco más grande que tiene un lóbulo encima. Todo eso es. Bosniak 1. ¿Qué fase es de la urotal? Esta. Arterial. Perfecto. Diagnóstico. Bosniak 1. ¿Qué estudio es? Ecografía renal. ¿Esta qué estructura es? Seno renal. ¿Esto qué es? Corteza. ¿Esto hiperecoico de acá qué es? No, la médula no puede estar por fuera de la corteza. Esta es la fascia de Gerota. ¿Y esto qué es? Quiste. Quiste. Estructura anecoica, bien delimitada, encapsulada, sin ninguna calcificación en su interior. Entonces, cuando yo pregunte diagnóstico, automáticamente me dicen Bosniak 1. Yo no quiero que ustedes me digan quiste simple. No. Bosniak 1. ¿Sí? Diagnóstico. Bosniak 1. Fase venosa. Excelente. Ese es el riñón. Y ahí está mi otro riñón. Señores, esta no es solamente la patología. Todo mi riñón derecho está destruido por pequeñas, esta no es tan pequeña, pero por estructuras más hipodensas. Vean lo que es esto. Yo no tengo parénquima sano. Así se ve el cáncer del riñón. Vean lo que comparen de vuelta con estos riñones. Vean lo que son. Casi son más grandes que el hígado. Que el vaso categóricamente es más grande. Vean, este es el corte axial de este que es coronal. Y vean lo que son los riñones. No existe parénquima sano en ninguno de estos dos riñones y el tamaño es abismal. Bosniak 4 también es, ¿sí? Bosniak 1, Bosniak 2, Bosniak 3. Así se ve en Bosniak
Entonces, vean lo que es la calcificación, que ya es un poco más gruesa que lo que es esto, finito. Bosniak 2, 3 y 1. Bosniak 2. Acá se ve chiquitita el tabique ahí adentro. Bosniak 4. Ahí ya dice 4. Pero vean lo que es el parénquima renal sano y vean lo que es el tumor renal. Bosniak 4. Bosniak 1. ¿Dónde? ¿Por qué 2? Porque eu achei que essa calcificação na base dele, na lateral dele, poderia ser. Este es parénquima renal, que parece que le abraza, pero es parénquima. Bosnia 1. Bosnia 1. Bosnia 1, 2, 3, 4. Tal cual. 1, 2, 3, 4. Así mismo. Pode tirar um e a necessariamente no meio. No necesariamente. Les quiero mostrar, sí. Pode ter várias vozes no mesmo. Puede. Puede. Ela é bem delimitada, então, né? O queixo é bem delimitado. Sí, el quiste es justamente eso, es un tumor encapsulado líquido. ¿Sí? Les quiero mostrar un Bosniak 4 en la vida real. Este es un Bosniak 4. Este es el riñón. Este es un riñón partido a la mitad, que parece un librito, porque está partido a la mitad. Esto es lo único sano que quedó. Y todo esto es el tumor. Antes de partir, se ve así, se veía así. Mesmo evidenciando as bordas precisa de uma biópsia para confirmar. Jamás se hace biopsia del riñón, se saca directamente. No se hace biopsia de un órgano encapsulado porque violás el principio oncológico y podés esparcir las células tumorales. No se hace biopsia jamás de riñón, de testículo ni de ovario. A gente faz biópsia naquele grupo, a gente tem Que a gente haga no significa que esté bien. El oncólogo, los libros de oncología en mi residencia de 5 años me enseñó, y voy a llevar de por vida hasta que me muera, que riñón, testículo y ovario no se biopsian porque tienen cápsula. Para cáncer, estoy hablando de cáncer, para diagnosticar una nefropatía autoinmune, sí se biopsia, claro. Pero para cáncer, cuando vos decís esto es un cáncer, entras y sacás, nunca se biopsia.
Cáncer, Bosniak 4. Cuando estamos hablando de riñón por alguna otra enfermedad, lupus por ejemplo, que tiene afección renal, claro que se biopsia. Sí, porque no es cáncer. Pero cáncer, no, doctor. Y aquel que lo hizo, y está mal. Si yo soy abogado, mi marido es abogado, le va a demandar, porque está mal. Porque los libros dicen, no me crean a mí, lee los libros y vas a ver que no se hace, ¿sí? Cáncer, estoy hablando de cáncer, ¿sí? Bien. No pasa. Señor. Sí, tomografía con contraste, marcadores tumorales. Hay una batería muy grande en oncología que se puede usar. Bueno, no pasa. No sé qué pasa, ya no pasa. Bosnia, totalmente, 4. Bosnia, 4, ¿de qué lado? Izquierdo. ¿Qué fase? Que fase? Excreção. Excreción, excelente. Acá está el contraste en el seno, saliendo ya del riñón, ¿sí? Acá no se ve porque todo el riñón está tumoral. Bosnia, 1, fase. Excelente. Para terminar, ¿qué riñón es este? ¿Qué fase? Arterial. ¿Qué son estas pequeñas imágenes, no centrales, pero un poco más hipodensas que la médula? Gas. Esto es un absceso renal. ¿Cómo puede ser posible que un paciente llegue al estadio de absceso renal? Aquellos pacientes diabéticos, mal compensados, que no toman muy bien su medicación, que no cuidan su dieta. Ustedes saben que los diabéticos ni siquiera hacen fiebre. O si no sabían, les cuento. Un diabético ni siquiera hace fiebre. Puede tener una infección urinaria tremenda y no hace fiebre hasta que hace sepsis. Pacientes con infección del riñón o vías urinarias altas, que se llama pielonefritis, hacen abscesos renales muy frecuentemente. Diabéticos es la población más susceptible, que tiene las defensas muy bajas, que tienen neuropatía, por eso no sienten dolor, por eso no sienten tanto dolor. Fácilmente se descompensa y llegan a absceso renal las infecciones de riñón, las infecciones urinarias, ¿sí? El absceso renal es muy frecuente en pacientes diabéticos. Entonces, un paciente diabético que está haciendo fiebre y no tiene ninguna herida en los miembros, por favor busquen riñón, porque quizás y sea una infección de origen urinario, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Gol estándar para primera evaluación es ecografía. Acabo, ¿sí? Y cuando querés ver anatomía, gol estándar es puro tacto, ¿sí? Prof, fala sobre a pancreatite e a apêndice. Tiempo, segundos. 10 segundos, 12 segundos pasa de una arterial a una venosa. Está escrito. Eso, el contraste se inyecta
por segundo va mandando contraste. Todo milimétricamente calculado. Te voy a mostrar. Es una eco, sí. Puede usar doble. Sí. Se puede. Y por esta doble renal también existe. Se usa mucho. Sí. A ver. Mira, 20 segundos después de 20 segundos de haber iniciado la inyección de contraste, ya pasa al uréter. 20 segundos después. O sea, esto es, mira, 180 segundos después o 3 minutos después ya está en el riñón, en la vejiga. Entonces, tiene que ser dinámico, tiene que ser movido la tomografía para que gire las veces que sean necesarias alrededor del paciente, porque eso es por segundo, ¿sí? ¿Otra pregunta? Bueno, cuando demos la clase que viene, cuando demos hígado, vamos a complementar con apendicitis y pancreatitis. No te preocupes que vamos a dar. Señores, ¿ustedes tienen su trivia? Nosso seminário oral Ah, sí. Nossa. ¿Cuándo? não foi marcado ainda. No. Cada professor está marcando individual. A professora de fármaco já está fazendo. A professora de medicina da família marcou com a gente ontem para próximo domingo, não nesse, no próximo. ¿Domingo? Domingo, porque ela quer que a gente vai fazer uma apresentação oral num comedouro. Entonces tengo que pensar yo qué van a hacer. A professora de de fisiopato mandou os temas hoje pra gente. Mas vai ser mais ou menos no estilo daquele primeiro trabalho de avanço que a senhora deu pra gente. Mais ou menos aquilo lá. Só que daí tem que ser um tema. Eso va a ser el trabajo final, el trabajo escrito. Então, mas os professores estão vinculando, Que porque defienda. já, exatamente. Porque daí faz a apresentação 5 e o trabalho já entregue escrito mais 5. Pra diminuir o trabalho deles, entendeu? Para aumentar el nuestro. Não pra diminuir de vocês, porque daí é um trabalho só a correção. Sí, pero perdemos. Yo no quería que ustedes hagan exposición de su trabajo final, porque me saca mi tiempo de clase. Porque nosotros tomamos 2 clases de exposición de corrección. A nossa sala foi uma só, não foi? A nossa sala foi uma só. Todo mundo apresentou em Con uma. el resto me tomaron 2 clases. Não, foram duas. A nossa sala? Aham. Bueno, Pior que foi. ¿y por qué? Porque